lunes para todos, muy buenas noches. Empezamos entonces con este programa de A la Medida. Es un gusto poderles acompañar junto a Julio Talamonte, con quien le damos la bienvenida. Sandy, muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Me da gusto saludarte, como también me da gusto saludarle a usted allá en casa. Entonces, estamos precisamente listos en esta última semana del mes de septiembre, porque al finalizar la misma ya estaremos pues en el mes de octubre, celebrando el Día del Niño para los que lo hacen, pero hoy venimos precisamente, ya que dije niños, hablando de un primer tema que nos habla acerca de la vacunación en niños y adolescentes. Así es, así que comenzamos entonces. ¿Cómo se desarrollará este proceso que, por cierto, ya inició en algunas regiones del país? Comenzamos. En la zona central del país, autoridades de salud dan a conocer que el proceso de la vacunación en menores de edad priorizará específicamente en los que padecen de enfermedades crónicas, porque son los más propensos a contraer COVID-19, debido a su sistema inmunológico débil. Nosotros tenemos entendido que el comité de vacunación a nivel central está evaluando formalmente y oficialmente esta situación. Todavía hace falta que nos dé el lineamiento oficial para que nosotros procedamos, pero ya estamos en ese tema, esperamos que en escasos días podamos ya proceder. Sabemos que esta es una población que necesita el apoyo de la vacuna del COVID, principalmente aquellos niños que están con problemas concomitantes, como cáncer, como problemas de la sangre, como otro tipo de inmunodeficiencias. El médico hace referencia de las enfermedades crónicas que padecen los menores de edad, que serán priorizados. Principalmente problemas de tipo respiratorio, digestivo, inmunodeficiencias, problemas neoplásicos, etcétera. A pesar que en otros departamentos del país ya dio inicio la vacunación en la niñez guatemalteca, en la capital aún siguen analizando el proceso. Yo diría que es importante el certificado de nacimiento, definitivamente, porque eso va a validar este proceso, así como el DPI de cada uno de los padres que acompañarían a los niños, y ellos serían los responsables de que se les aplique esta vacuna. Afortunadamente, las experiencias que se han tenido en países desarrollados como Estados Unidos han sido sumamente positivos y proclives a que es muy conveniente vacunar a esta población como a toda la población guatemalteca. Bueno, pues entonces estamos en este tema, Sandy, ya a niños y adolescentes listos para poder vacunarse. Va a ser Huehuetenango precisamente uno de los primeros departamentos en el interior de la República en poder iniciar este proceso de inoculación. Pero si pretendemos, al final de cuentas, que el próximo año, 2022, hayan clases presenciales en colegios, en universidades y haya cierta normalidad como la que conocíamos allá en el ya lejano 2019, es un proceso necesario. Sin embargo, hoy por ejemplo tuve oportunidad de estar en una de las universidades del país y preguntaba, fíjate Sandy, si efectivamente el próximo año van a haber clases presenciales. Me dijeron, no sabemos. Incierto esto. Totalmente, porque recordemos que hace unos meses se indicaba que pues esa era la esperanza que se tenía, que el 2022 pues bueno ya fuera con clases presenciales, pero la verdad que era pues complicado de poderlo predecir, Julio, y poder entonces tener estos planes de iniciar con las clases presenciales, porque lo hablábamos, sí. Mientras los niños no estén también protegidos, va a ser muy complicado que puedan llegar y no tener contagios, porque también los representantes de los establecimientos educativos privados han indicado que sí han tenido casos positivos en los colegios, entonces aquí está el riesgo. Docente. Y eso que no van todos los días en muchos casos. Ahora, está bien, le hacemos un bien a los niños al no tenerlos ahí reunidos, pero también por otro lado les hacemos un mal, porque estamos apartando todo aquel proceso de sociabilización, todo aquel proceso de contacto humano. Nosotros los seres humanos somos seres gregarios, no podemos estar aislados. Hemos delegado ahora el tema de la responsabilidad de ser el maestro de pila, generalmente en la mamá, porque una cosa es que pueda recibir la inducción virtual, pero otra cuestión es ya estar en in situ y decir, bueno, no entiendo, al final de cuentas no comprendí esta cuestión. Y aparte de eso, fíjate Sandy, y esto es bien dramático, estamos engañando a estas dos promociones, la del 2020 y la del 2021. ¿Por qué te digo estamos engañando? Porque resulta ser que ahora están sacando extraordinarias notas, excelentes notas, pero esas notas vienen
vienen dadas precisamente de esta distancia, vienen dadas de cierto relajamiento, vienen dadas de ciertas consideraciones especiales que se les están teniendo, que seguramente si fueran las clases presenciales no se podría tener ese mismo punteo y seguramente veríamos la realidad. Aparte de ello, le hacemos un daño al país cuando se habla de que no vamos a tener examen de matemática y examen de idioma español, que ya solo en eso, que debería ser tan básico, estamos bastante mal año con año. Sí, aparte de eso, recordemos que ha venido a traer bastante carga, aunque se escuche mal, para los padres de familia. Padres que ahora han tenido que hacer la de maestros, incluso a veces de estudiantes, porque imagínate, hay padres que les ha costado, porque no todos llevan también un nivel educativo, ¿no? Exacto. Y tienen que ver de qué forma ayudan a sus hijos. Quienes pueden y tienen la posibilidad pagan a tutores, pero no todos los hogares guatemaltecos tienen esa oportunidad de pagarle a alguien para que les apoye. Y otra cuestión también, cuando hablabas tú que los estamos engañando, también es cierto, y los padres de familia no me dejarán engañar, aunque en este punto puede ser que no sean todos los casos, pero hay padres que prefieren mejor hacer tareas para que no estarles explicando a los hijos, porque a veces no hay paciencia, aunque y de esta forma, exactamente, entonces no sabemos si está aprendiendo realmente. Son algunos de los puntos que hemos visto en este tema, en este proceso también de no estar yendo a las clases presencialmente completamente. Sí, lamentablemente el proceso está dramático, pero hablemos un poquito entonces de este tema de la vacunación a través de datos. Aquí están en pantalla, veámoslos por favor. Y es que, fíjate Sandy, lo siguiente, esto es muy interesante, ¿no? Porque sigue siendo una de las mejores formas de prevenir el COVID-19 como una enfermedad grave, una situación que es la vacunación. Hasta hace poco tiempo, Sandy, el proceso de vacunación contra esta pandemia se había centralizado en las personas adultas, no solo en Guatemala, sino que en todos los países. Sin embargo, el surgimiento de distintas variantes con mayor capacidad de contagio han hecho que también la población joven deba necesariamente vacunarse. Particularmente hay una variante, la denominada Lambda, que ataca por igual a jóvenes y adultos. Y aparte no tenemos tampoco la certeza de que no sigan surgiendo otro tipo de variantes. Una cosa es cierta, Sandy, y la dijimos desde el principio acá. El COVID-19, número uno, vino para quedarse. Y ahora, el COVID-19 no solo vino para quedarse, sino que va a venir para quedarse como una vacuna que va a ser permanente, no solo de esta primera y segunda dosis, sino que cuando los niños nazcan, así como los vacunan contra cualquier otra cuestión, sarampión, etcétera, estas cuestiones les van a estar vacunando también contra COVID-19. Esto va a ser algo ya inevitable. Totalmente, Julio, ese es el punto entonces. Ahora el reto va a ser de qué forma se va a llegar a los estudiantes también, bueno, a todos los menores realmente. Eso es difícil, para poder entonces inmunizar a la mayor cantidad. Por cierto, en estos días van a ingresar 2 millones de dosis de la vacuna Pfizer que va directamente para los menores de edad para poder avanzar entonces en este proceso. Pero el punto va a ser aquí cómo atraer la atención de los menores, pero sobre todo de los padres de familia que los tienen que llevar, ¿no? Ahí está la cuestión. No va a ser necesariamente el tema de los menores, aunque algunos definitivamente son tan listos, son tan vivos, son tan despiertos que toman esa iniciativa, porque conocemos a varios niños así. Sin embargo, porque dependen absolutamente de los padres para que los puedan llevar a los lugares de vacunación. Y esto entonces, aquí es donde va a estar la dificultad. Otra dificultad que yo veo, que bueno, Huehuetenango es uno de los departamentos más grandes territorialmente, más grandes en la densidad poblacional que existe, más grandes en la población indígena también que hay, pero bueno, Huehuetenango es uno de los 21 departamentos. ¿Y qué vamos a hacer para otros departamentos? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, para el Petén tan lejano? ¿Qué estamos haciendo para Izabal? ¿O qué vamos a hacer en San Marcos, en Quetzaltenango, en el Quiché, en los otros departamentos? ¿Cómo vamos a llegar como Estado, como entidades de salud a la vacunación? Porque ya lo dijimos, los alcaldes no se están involucrando, entonces difícilmente se les va a poder hacer llegar a los lugares. Algunos lo harán, pero serán los menos. Totalmente, Julio. Es importante poder destacar este punto. En algunas regiones del país, o en unas áreas rurales, ya empezaron con la vacunación a menores de edad. La parte de la zona central todavía no ha empezado, pero que también ya se prevé que se pueda iniciar entonces en los próximos días. Lo que es importante es que se pueda entonces establecer un plan y que se pueda ir avanzando entonces para hacer incluso una campaña de información en donde los padres puedan tener toda la información, porque imagínate, con los adultos hay mucha desinformación y miedo en vacunarse, pero ahora con el tema de los niños, ¿cómo los padres van a confiar también en que es seguro para sus hijos la vacunación?
acción. Si alguien eventualmente no tiene información, pueden ser los niños, o no, ¿no? Porque es que también son muy hábiles para manejar redes sociales, internet y otras cuestiones. Algo que me pareció importante, Sandy, y que creo que es vital, el hecho de que el Ministerio de Salud haya emitido un comunicado, que esperemos que el comunicado pase a la realidad, en el cual van a estar vacunando a nivel nacional a los niños que tienen enfermedades crónicas o que hay alguna comorbilidad en ellos. Entonces, esto está bien porque pueden ser niños que tienen de alguna manera esa situación de tener bajas sus defensas y que puedan ser presas de variantes como la variante lambda, por ejemplo. Entonces, creo que ahí está bien hecho si se logra cumplir con esa parte del plan. Y aparte, dentro del plan se tiene previsto que paulatinamente se vaya llamando también a los menores para que vayan acudiendo a los centros y que de esta forma entonces avancen en la inmunización. Se hablaba acerca de que se iba a priorizar entonces a este grupo que tú ya bien mencionabas con morbilidades, pero también se da a conocer que si un adolescente, un joven de los 12 a los 17 años llega, pues no le van a negar el derecho a la salud y en este caso que poder ser vacunado, claro. Las autoridades indicaban, pero también hay que esperar la información de cuándo puede tocarle a los jóvenes y en qué centros también se van a proceder, porque no todos ya están funcionando de esta forma. Eso es muy cierto. Vamos a proyectar con la ayuda de nuestra producción. Hoy está con nosotros la licenciada Jackie, está dirigiéndonos Jackie López, así que qué extraordinario. Ahí está. Por favor, en Guatemala, las autoridades de salud ya dieron a conocer el inicio de vacunación para jóvenes de 12 a 17 años. Este tema, Sandy, no es exclusivo de Guatemala, hay otros países en el mundo que están acelerando los procesos de inoculación de niños y de jóvenes. Si se piensa en un eventual regreso a clases para el año 2022, es más oportuno el proceso de vacunación en menores. Aparte de ello, es importante crear el hábito en los menores de que sigan y respeten al pie de la letra los fundamentos de bioseguridad, que los menores van a ser más disciplinados. Fíjate cómo es eso, que los adultos generalmente, no hagan ciertas excepciones. Una propuesta, solamente una propuesta. Todavía nos queda el mes de octubre, el mes de noviembre de este año 2021. ¿Y por qué no se aprovecha haciendo brigadas y haciéndolo también bien estructurado? Por ejemplo, en áreas metropolitanas, así como la ciudad de Guatemala, las mismas instalaciones de los colegios para que lleguen ahí las brigadas a inocular a los alumnos que ya estén inscritos. Pues sería una cuestión bien fácil. Tiene 2, 3 días para llegar con su niño a que lo vacunen. Más sencillo. Exactamente, porque obviamente hay registro de los centros educativos que se tienen, entonces por medio de este registro se puede llevar un mejor control también y aparte ahí están las instalaciones para que se pueda llevar a cabo el proceso de vacunación. Lo hemos planteado aquí en A la Medida, ojalá que se pueda tomar en consideración también la recomendación y que sea parte de los planes de vacunación, porque es necesario que no solamente se abra el registro y se empiece con una vacunación, sino que se dé reglas claras de cómo se va a hacer para que sea ordenado. Sí, y las formas más rápidas de poder hacerlo. Bueno, con esto terminamos este tema. ¿Le parece si cuando regresemos hablamos de otro que también es impactante, verdad, Sandy? Siempre hablando de menores de edad, pero ahora en el crimen. Bueno, ¿cómo rescatar a los hijos de padres criminales? Qué difícil. Regresamos con este tema, por favor, usted siga con nosotros. ¿Por dónde está usted? Ya lo vi, ya sé dónde está. No cambie, porque somos A la Medida. En horas de la madrugada de este lunes 27 de septiembre, 3 mareros lanzaron el cadáver de una persona envuelta en sábanas en la 14 calle E frente al numeral 17-21 de la colonia Colombia de la zona 18 capitalina. De inmediato, agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron con las investigaciones y lograron capturar a uno de los presuntos responsables en la colonia Lomas de Santa Faz, siempre de la misma zona. El capturado es un menor de 15 años. Al notar la presencia de la policía, ellos empiezan a correr en el interior de esta colonia que se ubica en esa área. Hay varios callejones, hay una persecución y se logra identificar a un menor de edad que acompañaba también en este caso.
es un joven de 15 años apodado El Chinas, quien indicó ser integrante de la clica Little Cycle Criminal de la Mara 18 y que sus progenitores se encuentran recluidos en centros carcelarios, versión que está siendo investigada. Pero en este caso se logra determinar que este individuo, que este menor de edad, ha sido pues uno de los responsables de haber participado en la muerte de una persona y que ha sido llevado inmediatamente hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal. El crimen podría tratarse de la disputa de territorio que existe entre maras. Según agentes de Dipanda de la Policía Nacional Civil, el menor detenido recibió órdenes de sus padres, quienes son integrantes de la Mara 18 y se mantienen detenidos. La madre, alias la patrona o la china, recluida en la cárcel Santa Teresa, y el padre es César Giovanni Chan, alias el Splinter, recluido en la cárcel El Infiernito. Bueno, qué tristeza, ¿no? Cuando vemos que cae el hijo del Splinter y de la china o la patrona. Esto da mucho en qué pensar porque es un chico de 15 años, un chico que ahora es un criminal. Efectivamente lo es porque fue a lanzar precisamente envuelto en sábanas el cuerpo de un cadáver. Pero este niño cuando nació era un niño, era un bebé. El gran problema, Sandy, que tuvo es que nació en lo que nosotros denominamos en seguridad como una familia criminogénea, donde papá marero, mamá marera. El nene es un simple bebé, pero cuando va creciendo en ese ambiente de delinquir, de la mara y de todo eso, es lo que aprende a hacer. Y ya desde los 15 años, imagínate tú, recibe órdenes de sus padres, de su clica, de quien sea, para que haga esto, porque ese es el patrón de vida, eso es lo que él sabe hacer. Entonces desde ahí ya tenemos la juventud perdida. Si la juventud precisamente termina siendo el futuro de nuestro país, hombre, pues vaya futuro que ya tenemos bastante mal empeñado. Yo creo que en este punto existe una realidad distorsionada, Julio, en esta situación, porque imagínate, no sabemos cuál es el escenario en el que se está dando esta situación, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con este niño cuando el papá y la mamá son remitidos a una cárcel por crímenes cometidos? ¿Quién se queda a cargo de él? ¿Hay alguien que lo rescata y trata la manera de cambiarle también su futuro y el entorno en el que él puede crecer? ¿O simplemente entonces los mismos integrantes de las estructuras criminales fueron los que le dieron ese resguardo y que entonces para él eso es lo normal porque con eso se ha creado? Puede pasar también. Es que efectivamente eso es lo que está pasando. Fuera el hecho que nació en una familia criminogénea innegable por el hecho de que los padres están presos ambos, hay una situación. Desde el momento en que perteneces a cualquiera de las clicas de cualquiera de las dos maras, esa es tu familia, se convierten precisamente en tu familia. Y ellos, así como te van a exigir, al principio también te van a cuidar y tienen esa lealtad para con sus miembros. Ahora, el problema aquí es que hay un fallo, y el fallo es el siguiente. Sabiendo que el papá está preso y la mamá también, el Estado de Guatemala tuvo que haber tenido la capacidad de averiguar, de discernir y de establecer que habían hijos menores. ¿Para qué? Para tomarlos y llevarlos en resguardo. Ahí es el rescate que se debería hacer, pero en este punto ya es más complicado. En este punto es complicado porque aquí ya no estamos hablando simplemente de un rescate. Este muchacho ya es un joven en conflicto con la ley penal, un joven que ha delinquido y que tiene que ir a parar a esos separos de menores que son tipo cárceles que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, donde en teoría al menos deberíamos de esperar que tuviera un proceso de rehabilitación, de reinserción social, de educación, de sanidad en su parte humana, en su parte psíquica, en su parte física. Ahora, estos niños, fíjate Sandy, desde pequeñitos, como pasa en muchos otros estratos de la sociedad sin que sean mareros, están captando, están mamando literalmente día con día la maldad que viene en este caso lamentablemente de sus padres. Y esto se puede ver en muchos casos donde hay alguna situación a veces hasta de separaciones familiares y ya sea uno de los dos padres, generalmente se quedan bajo la custodia de la madre, les empiezan a sembrar el odio hacia el padre y empieza todo un círculo de violencia. Entonces estamos inmersos dentro de una situación verdaderamente terrible.
Totalmente, Julio, pero ¿qué te parece si vamos abarcando algunos datos también dentro de este análisis de cómo rescatar a un menor de esta situación? Bueno, está muy bien, Sandy. La sociedad guatemalteca presenta profundos problemas dentro de su tejido social. Entre ellos destaca la violencia. Una persona violenta generalmente es producto de los estímulos que ha recibido y de lo que le ha tocado vivir. Este es el caso de los niños y jóvenes que viven en las denominadas familias criminogéneas, donde papá y mamá son criminales. En ocasiones, sobre todo en el tema de las maras, se puede observar cómo existe el beneplácito de los padres hacia las actividades delincuenciales de sus hijos. Ahora, ¿cómo rescatarlos? En este punto bien difícil. Lo tienes que llevar de verdad a la SBS, como él va a ir, y trabajar duramente con él en varias partes, en su parte emocional, en su parte espiritual, darle realmente ese valor, esa fortaleza, hacerlo sentir como un ser humano, como una persona importante que puede llegar a cambiar su vida. Y esto ya es difícil, ¿sabes por qué? Porque no es lo mismo tratar con un niño pequeño, 8, 9, 10 años, que con ya un adolescente de 15 años, que por cierto, en esa etapa de la adolescencia, lo que va a tener también es una rebeldía más grande. Exactamente, y se convierte entonces más complicado porque prácticamente estás en contra del sistema. Correcto. Esa es una de las características, ¿no? Pero es difícil, Julio, porque al final se podrá rescatar a un joven de esta manera cuando a lo mejor su realidad es estar dentro del crimen y para él eso es lo normal, aunque no lo es, por supuesto. Fíjate, Sandy, que no, es bien difícil como tú lo has dicho. ¿Sabes por qué? No podemos pedirle al pero que dé manzanas o que dé naranjas. ¿Por qué? Simple y sencillamente aquí en Guatemala, dentro del tejido social nuestro hay muchos problemas. Hay familias monoparentales, hay familias disfuncionales, hay violencia intrafamiliar, hay situación de pobreza, hay situación de una carencia de tantas cosas. Entonces, desde niño, los niños estos que viven a veces en zonas marginales, que viven en asentamientos, están ya captando el tema de la violencia como algo normal. Es más, están captando con admiración, fíjate, Sandy, el hecho de que, bueno, los mareros tienen dinero, tienen esto, porque delinquen, porque extorsionan, porque lo otro, y así como hemos hablado de los migrantes que se vuelven una situación aspiracional, para ellos también se vuelve una situación aspiracional. Por supuesto que en el corazón de muchos de estos niños han habido personas que han influido para ponerles el corazón o el alma de una forma negra, de una manera oscura, entre ellos particularmente los más cercanos. Y aquí puede ser el papá, puede ser la mamá, niños que han estado en contacto no solo con este tema de la violencia, que han estado en contacto viendo a la mamá, por ejemplo, Sandy, haciendo brujerías, hechicerías, cuestiones así en contra de otras personas, de sus papás, viendo cómo su papá delinque, viendo cómo sus hermanos son mareros y llevan el dinero de la extorsión manchado en sangre a su casa y la mamá se lo recibe. Es difícil poder rescatarlos en estas condiciones. Totalmente complicado, Julio, porque la verdad es de que están tan inmersos en el delito que al final entonces para ellos es lo desconocido, el buen comportamiento o actuar bajo la ley, ¿no? Porque realmente si desde pequeños están bajo esta realidad, ¿cómo se las cambias de la noche a la mañana? Aquí también es responsabilidad del Estado. Recalcando este punto, porque no se hizo un rescate a tiempo y porque en este momento también va a ser un gran desafío tratar de dar esa segunda oportunidad. Hay jóvenes que han estado en las correccionales, que al salir han tratado de cambiar su vida y de verdad lo han hecho por medio de estudios, por medio de una esperanza de vida, pero también si los dejas en el abandono, si no les das entonces qué hacer, que aprendan a hacer un oficio, que estudien, que de verdad puedan verse un futuro lejos de los delitos, está complicado si no lo logras. Y la pregunta aquí es, ¿el sistema está capacitado actualmente para dar ese futuro, esa segunda oportunidad a los jóvenes? No. Todos merecemos una segunda oportunidad porque todos, siendo buenos, malos, delincuentes o lo que seas, nos confundimos, pero el sistema nuestro no está capacitado para esa segunda oportunidad. Antes de ir a los otros datos, recordemos también que en ocasiones excepcionales puede pasar lo de la teoría de César el Hombroso, que tú conoces perfectamente, el hecho del delincuente nato, pero un delincuente nato es más difícil. Al delincuente tú lo vas formando, ¿y sabes cuándo lo formas? Desde pequeñito, con las costumbres, con las malas situaciones que les enseñas. Vamos con otros datos. Perfecto, y aquí están en pantalla. Los hijos de padres criminales cuando apenas nacen son simplemente niños, pero conforme van creciendo van adoptando lo que hemos dicho ahorita con Sandy, costumbres distorsionadas que son violentas. Trabajar para poder prevenir esta situación significa, entre otras cosas, asegurar que cada niño podrá acceder a un sistema educativo de calidad. A su vez, que el Estado de Guatemala le brindará servicios médicos y lo rescatará y pondrá en resguardo de ser necesario. Muchas
veces, Sandy, la maldad es adquirida y aprendida directamente de los padres. Ya lo dijimos, ¿quiénes se valen? Desde cosas de supercherías, brujerías, hasta maldad real para poder delinquir y hacerle daño a las otras personas. Y lo que le enseñan a los niños y a los menores es a hacer daño, es a ser malos, siembran esa maldad en su mente y en su corazón. Una cosa difícil, porque además tenemos un Estado inoperante, una cosa difícil, porque tenemos un Estado no preparado para este tipo de rescates y para este tipo de reinserción y rehabilitación social. Totalmente complicado, Julio, la verdad. Veremos entonces qué se logra hacer entonces con este joven que hoy fue detenido, acusado de lanzar un cadáver en la zona 18. Lo que no sabemos es, bueno, él estaba solo lanzándolo o tuvo que ver con la muerte de esta persona, que será parte de la investigación también, Julio. Te digo algo, Sandy, por la experiencia de tantos años que tuve trabajando en seguridad y justicia y en el tema de las maras, cuando ya eres miembro de una clica, fuera de que haces estas cosas, la única manera de poder mantenerte, de ganar el respeto y de ir ascendiendo, porque siempre también es una cuestión aspiracional, llegar a ser el jefe de la clica, es matando, literalmente. Así que ya este chico con 15 años habría que preguntarse realmente cuántas muertes tiene sobre sus hombros, porque es lamentablemente parte del quehacer de las maras. Si no matas, no puedes ser parte de ellas. Es terrible. Es lamentable porque la verdad son capacidades en otros temas que se puedan aprovechar perfectamente. Son jóvenes que le puedan dar mucho al país actuando bajo la ley, pero que por situaciones diversas que hemos analizado aquí, desde una intervención que no se hizo a tiempo, desde un rescate que no se llevó a tiempo, desde que se dejó entonces en manos de las pandillas este joven, pues no se le da la oportunidad al país para poder aprovechar el talento que él pueda tener para otras áreas, Julio. Tienes toda la razón. A ver, me voy a pasar aquí a la cámara 3 un mensaje muy breve, primero para ustedes, padres de familia. Como siempre digo, mírenme bien. Ustedes, como padres, son los primeros responsables en lo que van a hacer sus hijos, pero ustedes también, muchas veces, algunos malos padres, siembran, fíjense, cosas buenas y eso es muy bueno, pero otros siembran cosas malas, siembran odio. Ahí eso hay que cambiarlo. Y a ustedes, chicos, si nos están viendo de esta manera, por favor, de verdad, no se involucren, así sea la razón que sea, en este tema de la delincuencia y sobre todo en el tema de las maras, porque una vez que ustedes ingresan es un círculo de muerte del cual no se puede salir. Y por último, señores legisladores y Estado de Guatemala, creo que llegó el momento de hacer algo por la juventud, porque estamos empeñando nuestro futuro y es un futuro violento, un futuro de sangre y un futuro de muerte de esta manera. Vamos cerrando entonces con esta conclusión y lo invitamos a continuar en sintonía porque regresando hablaremos sobre un tema que también es necesario abarcar y tiene que ver con la contaminación, con la responsabilidad que nosotros podemos tener con el medio ambiente y sobre todo sobre una ley. Muy bien, como siempre, leyes que no se cumplen. Ya les vamos a decir cuáles. Por favor, no cambie porque somos a la medida. Serias deficiencias en la elaboración del Acuerdo Gubernativo 189-2019 que prohibía la utilización de plásticos de un solo uso originaron que con base a las facultades constitucionales, las actuales autoridades decidieran derogarlo. En su lugar entró en vigencia el nuevo reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, con algunas modificaciones en sus disposiciones, pero las autoridades darán un tiempo de 2 años antes de emitir sanciones por el no cumplimiento de este. Nosotros impulsamos desde el año pasado otro tema, nuestro nuevo reglamento para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos a nivel nacional. Este ha sido publicado hace 2 meses aproximadamente y ese es el tema que estamos abordando porque creemos de que el tema puntual acá es el manejo que se le da a los desechos desde el hogar. Este nuevo reglamento trata de cómo manejar esos residuos, las etapas que debe de tener en la separación, que también estamos impulsando que el ciudadano se responsabilice también de ese manejo para finalmente tener una disposición. Este reglamento está en vigencia y se tiene 2 años para poder ejecutarlo. Nosotros con la promulgación de este nuevo acuerdo dejamos afuera esta ley del uso del plástico de un solo uso.
y a partir de esos 2 años, digamos, de acá para 2 años, será ya la revisión del cumplimiento. Así es. Ya el Ministerio de Ambiente se tomará el tiempo necesario porque la innovación que tiene también este nuevo reglamento es de que ya podemos ser un ente coercitivo imponiendo multas ante los incumplimientos también. No. Hoy sí he de decirle que no, señor viceministro Labarreda, ministro de Ambiente. No podemos estar de esta manera, dando prórroga tras prórroga tras prórroga. La ley es la ley y los reglamentos son los reglamentos. Si desde el 2019 esto estaba emitido para que entrara en vigencia ahorita, en el 2021, y se empiece a sancionar a aquellas personas que utilizan plásticos de un solo uso, hay que sancionarlas, hay que ponerlo en vigencia y no hay que dar prórrogas. Y le explico por qué. Guatemala, como todos sabemos, Sandy, es un país con altos estándares negativos en el tema del medio ambiente. De hecho, somos de los 10 países con mayor potencialidad mala en cuanto a desastres al cambio climático. Quiere decir que con mayor razón las acciones las tenemos que tomar pronto y que no se puede, o que aquí o que allá, sí se puede. Empecemos a multar a las personas que no hagan caso cuando exista una ley, pero hagámoslo. Totalmente, Julio. Yo recuerdo que cuando se aprobó esta ley y que se estaban haciendo investigaciones o inspecciones, en este caso sobre el cumplimiento en algunos mercados y así, hubo mucha gente que estaba en contra, sí. Pero también porque se creía o se pensaba en ese momento de que iba a ser de cumplimiento inmediato. Y de hecho, a pesar de esto, habían algunos comercios que hicieron caso y mirábamos el cambio también, pero al final esto se pausó porque entonces se dio un plazo para que en este tiempo aparentemente se iniciara con una campaña de educación también, porque yo creo que es importante, ¿no?, que le enseñes a la gente por qué no lo tiene que hacer y qué alternativas puede tomar también para pues evitar entonces tanto uso del plástico. Pero al final 2 años yo no vi ninguna campaña realmente, entonces no sabemos si en estos 2 años ahora sí se va a hacer algo o simplemente vamos a seguir con las prórrogas. Sandy, esto es, ¿sabes cómo? Como lo que hemos estado hablando de los seguros, por ejemplo, en el tema del transporte público. Cuando llega el tiempo, reclama a alguien y se dan prórrogas. Y aquí es por intereses de cualquier tipo. No, si tú ya lo estabas diciendo y lo estabas diciendo de muy buena manera. Hay municipios, fíjate, Sandy, que cuando uno iba a comprar cosas, decían, sí, pero ya no damos bolsas plásticas, y no de ahorita, sino que desde el año pasado. Y uno dice, wow, qué interesante. Y hay hasta cadenas de tiendas, de supermercados y todo, que han desaparecido las bolsas plásticas. Exacto. O sea, sí se puede. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Un retroceso total en este sentido. ¿Por qué? Porque el plástico termina siendo más barato. Exactamente, las alternativas entonces. Y una de las opciones que se planteaba era aumentar los precios también para poder incluir otras opciones y no utilizar el plástico. Pero al final eso se quedó hace 2 años. Ya no se supo nada más. Felicidades para los comercios que sí han ido avanzando y han ido buscando la forma de ir acostumbrando a sus propios compradores, consumidores, a que tienen que llevar su recipiente para poder entonces darle. Yo me recordaba incluso, Julio, que en tortillerías, en algunas tortillerías... Es correcto. Tenías que llevar tu servilleta. Exactamente. Como antes lo hacían también nuestras abuelitas. Y sí se puede. Vamos con datos entonces, por favor. Y aquí los tiene usted en pantalla. Muy bien. Y es que fíjate, Sandy, que como ya es costumbre en Guatemala, se emiten leyes, se emiten reglamentos con plazos definidos, pero simplemente no se cumplen. Es también una costumbre, ¿no?, el otorgar prórrogas cada vez que se quieren hacer cambios importantes en aspectos que afectan a la sociedad guatemalteca. De conformidad a lo que decidió el Ministerio de Ambiente, se va a otorgar una prórroga de 2 años, es decir, hasta el 2023, para la desaparición del plástico de un solo uso. Esto representa un duro golpe para la ecología de nuestro país, pues en teoría esa ley y reglamento ya deberían estar vigentes. Y dando otros datos, si me lo permite, Sandy, siendo Guatemala uno de los países con mayor riesgo al cambio climático en el mundo, las acciones preventivas deben ser inmediatas. No existe seguridad de que en 2 años, además, esta ley que se prohíbe en cuanto al uso de los plásticos cobre vigencia y positividad. Las acciones legales en contra de quienes utilizan estos productos debieron haberse implementado de forma inmediata por el bien del país. Por último, de nada sirve que el Ministerio de Ambiente, como en ente rector de dicho tema, no tenga ni imponga sanciones y haga valer la política de medio ambiente. Política de medio ambiente, entonces, que está en blanco y negro, pero que está muerta y no sirve. Totalmente, Julio. 2 años más que se espera entonces, que en este tiempo, ahora sí,
se puede educar a la población y poder entonces hacer cumplir la ley. No hay nada que asegure que se va a hacer. Nada. Porque entonces desde el momento que permites una prórroga, yo creo que después viene el resto. Si no, mira con el pago del impuesto de circulación, que también por años se ha hecho una costumbre el hecho de dar prórrogas y la gente entonces no se acostumbra a pagar cuando corresponde. Así es. Realmente, ¿qué tanto funcionan las prórrogas para el cumplimiento de las leyes? Yo creo que solo es burlar, ¿no? Es evadir leyes. Lo mismo con el seguro para el transporte colectivo, lo mismo con los reductores de velocidad, lo mismo con un montón de cosas simples y sencillamente estamos burlando a la ley, jugando con el tiempo y siempre se juega con la vida, con el beneficio, con la salud y ahora con el medio ambiente de los guatemaltecos. Qué terrible, qué triste. Pero así está la situación entonces. Mientras tanto, nos tenemos que ir informando más acerca de esta ley para el uso de los plásticos, para poder también nosotros después no decir, es que yo no sabía. Vamos a tener 2 años todavía para podernos exactamente informar al respecto y ver de qué forma entonces podemos hacer para evitar caer en multas. Me parece bien. Entonces, señoras y señores, vamos a regresar con las noticias nacionales, pero mientras tanto usted solo recuerde algo. Nosotros aquí somos A la Medida. Vamos a darle a conocer las noticias nacionales y estas son de carácter judicial porque por orden de la Sala de Apelaciones en el caso Construcción y Corrupción, juez firmó una orden de libertad condicional para el exdiputado Armando Escrivá. En marzo del 2020 quedó en prisión preventiva y sujeto a una investigación el exdiputado al Congreso de la República, Armando Escrivá. Según una investigación del Ministerio Público, Escrivá, cuando fungió como viceministro en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, favoreció varias empresas vinculadas a él, entregándoles obras públicas por 194 millones de quetzales. Los magistrados suplentes de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para casos de mayor riesgo resolvieron otorgarle una medida sustitutiva al exparlamentario, es decir, ordenaron su libertad condicional inmediata, imponiéndole una fianza de 100,000 quetzales. Dicha sala ordenó a la jueza del caso Construcción y Corrupción, fase 2, emitir una nueva resolución en la cual se le dé cumplimiento a lo resuelto por la Sala de Apelaciones, ordenando que Armando Escrivá dejara la cárcel de Mariscal Zavala. Este lunes 27 de septiembre, en el Juzgado Mayor Riesgo Day, dándole cumplimiento a lo resuelto por los togados de manera escrita, al exdiputado y a sus abogados defensores, fueron notificados que el exdiputado del Congreso de la República puede dejar la prisión preventiva con el otorgamiento de una libertad condicional. Vamos a pasar a otro orden noticioso. ¿Sabe usted que el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, se refirió a las interpelaciones que se van a estar llevando a cabo en ese alto organismo del Estado durante esta semana? Por favor, vea la información aquí en A la Medida. Pues mire, complicado en el sentido de que primero vamos a tener a 2 ministros acá de manera improductiva. Ojalá que con uno avancemos, que esa es la primera interpelación que tenemos en lista, que es la del ministro de Energía y Minas. Esperamos que pueda ingresar al hemiciclo y avanzar con las preguntas. Pero mientras que él está dentro del hemiciclo, el otro ministro estará acá también, haciendo absolutamente nada más que perdiendo el tiempo, lejos de estar cumpliendo con su labor. Lamentable, pero así está planteada la ley y esperamos que de verdad que podamos avanzar y por el bien del país. ¿Cuál sería el llamado? Y bueno, para este 20 de octubre, el 22 de octubre, las autoridades del Ministerio de Ambiente se reunirán con sus homólogos de Honduras para poder tratar así el tema de la limpieza del río Motagua. Esta será la tercera reunión entre el ministro de Ambiente Mario Rojas y Vivian Rivera, secretaria de Ambiente de Honduras. La agenda contempla principalmente el cumplimiento de los acuerdos que desde el 2017 se tienen en la agenda binacional y el manejo de desechos sólidos y de vertederos en ambos países. También se abordarán los temas legales que, derivado de la problemática, se analizan en algunas regiones de Honduras, especialmente en Omoa, en el departamento de Cortés, la zona más afectada por los desechos sólidos que el río arrastra.
El viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Labarreda, explicó que por parte de Guatemala se ha dado cumplimiento a algunas acciones como la reforestación de 144.144 árboles en 21 municipios de la cuenca del río, jornadas de limpieza como parte de la campaña Hacé tu parte, no más basura, el cierre técnico de 64 vertederos ilegales en 2020 y 72 en 2021. También destacó la recolección de 633 toneladas de basura como parte de las jornadas de acción comunitaria de limpieza. Bueno, pasemos a otra información. El ciclo escolar 2021 para el sector público, pero en este caso nos referiremos al sector privado, está ya a punto de concluir. Ahora, ¿qué medidas se van a tomar para estos cierres? ¿Habrá o no graduaciones? Esa es una pregunta. ¿Habrá o no clausuras? Y de todas maneras, si hay o no hay, ¿de qué manera se van a llevar a cabo? Bueno, pues en la siguiente nota, aquí en A la Medida, vamos a ampliarle esa información. Véala, por favor. Las graduaciones del ciclo escolar en curso se realizarán presenciales, pero si los municipios están en color rojo, según el tablero del Ministerio de Salud por COVID-19, las actividades deberán ser netamente virtuales. En cuanto a los cierres oficiales, recordemos de que para los centros educativos privados que tienen diversificado y tienen graduaciones, pues eso puede ser de acuerdo a cómo esté ubicado el centro educativo. Si está en color naranja, como se le llama, podría ser con los aforos requeridos, con los aforos adecuados, con una presencia híbrida, siempre y cuando sí respetando los espacios como indica el mismo tablero. Si estamos en rojo, tiene que ser al 100% virtual. Las clausuras sí serán totalmente virtuales. Únicamente la entrega de diplomas podría ser presencial, pero todo depende del color en el que esté cada municipio con respecto a COVID-19. Los alumnos de preprimaria, recordemos lo efusivos que son y tan alegres, y recordemos cómo son las clausuras, que son de bailar y son de actuar y son de darse abrazos. Entonces eso no podría ser prudente ahorita. Se está sugiriendo y se ha ido escuchando de que las clausuras van a ser de manera virtual para poder proteger lo que es la salud de los chiquitos. Así es que eso es lo que es la previsión. Ahora bien, Mayval, recordemos de que también dependemos de lo que es el tablero, y el tablero cambia cada 2 semanas, y entonces eso cambia también los enfoques de cómo podemos responder. Desde que comenzaron las clases híbridas, es decir, semipresenciales y virtuales a la vez, sí se han registrado casos de COVID-19 en los estudiantes, según la Asociación de Colegios Privados. Han habido casos de COVID en los centros educativos privados, pero como primero, aquí hay varios aspectos importantes. Primero, se han observado que son niños que traen ese contagio desde su casa. O no es que sea dentro del centro educativo. Eso ha sido la generalidad. Por supuesto, estamos generalizando, son 5,000 centros educativos privados. Como entonces están ya formados en las burbujas que nos indicaron cómo hacerlo, lo que se ha hecho es retirar esa burbuja a sus hogares, a que pasen el tiempo, el periodo prudente para que puedan retornar a las aulas con todo respetando todos los protocolos que están. De los contagios en estudiantes no se registra ningún fallecimiento por COVID-19, según la misma asociación. Más de 2 millones de la vacuna Pfizer ingresarán próximamente para poder vacunar así a los menores de 12 a 17 años. La coordinadora del área de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Diana Sierra, anunció que el próximo envío de vacunas a través del mecanismo COVAX será de 2.515.500 dosis de la marca Pfizer. Este lote será específicamente para la vacunación de los menores de edad. Tengo entendido que en la ronda 7 de Pfizer van a entrar 2.515.500 dosis de Pfizer. El mecanismo COVAX. Ellos nos envían las proformas con anterioridad para poder saber lo que ingresa, pero ahorita tengo la información que en la ronda 7 viene específicamente Pfizer. ¿Qué ronda vamos hoy? En la 6. Es la próxima que tiene que ingresar. Y como las autoridades están solicitando dicha vacuna por lo mismo, ¿verdad? Por lo de la vacunación adolescente. Algunos departamentos como Quiché y Huehuetenango iniciaron el fin de semana con la vacunación de menores de 12 a 17 años con enfermedades crónicas, pues tenían en dichas áreas de salud la disponibilidad de vacunas Pfizer.
autoridades del Ministerio de Economía y también representantes del gobierno de la República Dominicana han hecho una presentación acerca de un proyecto que pretende ver el valor de la competitividad de la cadena de producción y de valor del cacao guatemalteco. Así que por favor vea la información acá en A la Medida. Al menos 200 personas de organizaciones productoras de cacao de la región norte y de la región sur de Guatemala serán beneficiadas con apoyo técnico para mejorar sus prácticas de manufactura a través del proyecto Fomento de la Competitividad de Cadena de Valor del Cacao Diferenciado Guatemalteco, post-COVID-19. Como Ministerio de Economía nos sentimos contentos de compartir con la gran familia chocolatera de Guatemala y ahora también con nuestros socios de los países amigos de República Dominicana y de Alemania por su contribución, gestionando y facilitando servicios técnicos y de formación del recurso humano en búsqueda de aumentar la productividad y la competitividad de las MIPYMES chocolateras de nuestro país, siendo el cacao un rubro destacado en cuanto a responsabilidad social y ambiental. Como miembro del sistema de integración, estamos aquí convencidos de que terminado de ejecutar este proyecto, Guatemala estará lista para entrar por la puerta ancha al mercado internacional del cacao orgánico. Estoy más que convencida que tendremos también los instrumentos legales, o por lo menos las propuestas de instrumentos legales, para lograr el impulso a nivel privado y público. El proyecto de impulso chocolatero tendrá una duración de 2 años y también cuenta con el financiamiento de Alemania a través de la Agencia de Cooperación GIZ. Hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana. Así es. Chao. Feliz noche.